Las personas más importantes de mi vida las he conocido prácticamente todas a través del baile. En la mayoría de fiestas el shuffler es el raro. Hay poca gente que se mueva tanto como un shuffler. ¿Por qué Oniric Cat? Chuflis, que en aquel momento no era Chuflis, era Oskitar, me pidió ayuda para su nuevo proyecto, que era Shuffle Showcase. Para mí el baile tendría que ser algo gratuitamente accesible y eso es para lo que lucho. Y un día volviendo del colegio, mi madre me enseñaba la academia y me dijo, oye, ¿no te gustaría tocar algún instrumento? Y le dije con toda certeza la flauta travesera. ¿Cuál pensás que es el entorno ideal para lo que vos componés? Es como una caja de Pandora, en el sentido en el que cuando empiezas un camino espiritual, si lo dejas a medias estás jodido. Yo creo que le voy a dar primero un sorbito. Te puedo decir con 100% certeza, resueno con el daoísmo muchísimo. Wu Wei es un término daoísta y el título de mi disco. Es mucho más sencillo pensar que la gente te está haciendo daño que darte cuenta de que el que te estás haciendo daño eres tú mismo. Sí, o sea, yo cuando conozco a alguien y me pregunta, Oxy, ¿qué haces? Claro, les digo que se sienten, porque... Sí. Bueno, les doy la bienvenida a no sé, nueva aventura, nueva idea, algo que tenía dando vueltas, algo que tenía ganas de hacer. Un mini ciclo de entrevistas con bailarines, shufflers y no shufflers, pero principalmente de la comunidad de acá de España, de Barcelona, que bueno, estoy teniendo la oportunidad de vivenciar, así que no quería perder la chance de poder retratar un poquito de la historia de acá. Claro. Así que bueno, para comenzar la entrevista vamos a hacer tipo como un ping pong rápido, mini, de introducción para que te presentes. Así que bueno, tu AK actual. De Shuffle, Oxygen, pero la gente me llama Oxy y Bien. como músico Oniric Cat. Muy Tengo bien. varios alias. Nombre completo, Óscar Esteban Urquizu. Óscar Esteban Urquizu. Sí, Urquizu es vasco. Urquizu, ok. Bien. ¿Años? ¿Edad? Voy a cumplir 28 en octubre. De los cuales llevas bailando. Empecé en 2011, así que si estamos en 2024, este año cumpliré 13 años en el baile. 13 años, una banda. ¿Sos de acá de España? De Barcelona. ¿Nacido en Barcelona? Sí, nacido y vivido toda la vida en Barcelona. Perfecto. Muy bien. Esa era la parte más rapidita, introducción de datitos. Vamos a empezar hablando de danza, para variar. Dijiste que llevas 13 años bailando. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? O sea, ¿con el shuffle? Fue el shuffle. Lo primero fue el shuffle, no tenía ninguna experiencia previa yo. Y como muchísima de la gente que empezó en 2011, para mí fue el MFYO, el Party Rock Anthem y todo esto, Everyday I'm Shuffling. Lo descubrí como a principios de 2011, si no recuerdo mal, y me llegué a comprar el disco, porque fui como bastante fan de ellos durante unos meses. Y ahí descubrí como el Running Man y el T-Step como de aquella manera chunga que lo enseñaban ellos. Y después de unos meses, como sabiendo hacer más o menos eso, descubrí que realmente el shuffle no eran como solo esos dos pasos, era como una cosa más amplia, con otra música, con otra cultura. Y ahí fue cuando me metí en YouTube y tal, y descubrí que había gente bailándolo en Barcelona y en otros sitios de España. Y ahí fue cuando me empecé a meter en serio. O sea, en octubre o así fue cuando realmente me di cuenta de que lo que había estado viendo era como una representación... ¿Cuánto tiempo pasó desde que viste hasta que empezaste a...? Medio año, te diría, quizá un poco más, pero una cosa así. Sí, porque a finales de... O sea, a principios del verano ya estaba como haciendo el Running Man y T-Step y tal con mis colegas, pero no fue hasta octubre que realmente empecé a descubrir lo que realmente era el shuffle, el hardstyle y todo esto, las quedadas. Pero previo a eso no tenía ninguna experiencia, la verdad. ¿Y ya habían quedadas en ese entonces? ¿Cómo eran? ¿Eran Sí. poquitos? ¿Eran numerosas? Aquí en Barcelona había una cosa que le llamaban los Barcelona Rockers, que en YouTube hay muchos vídeos que se han ido perdiendo con el tiempo, pero si lo buscas aún se puede encontrar alguna cosilla.
y eran como quedadas de shuffle con Jamstyle sobre todo, que cuando yo empecé debían ir igual por el vídeo número 6 o así, quiero decir que tampoco tenían mucho recorrido. ¿Y que eran videos como de, no sé, videos cortos de 3 minutos bailando? ¿Eran más vlogs? ¿Qué se estilaba? Eran rondas de las quedadas. Rondas. Básicamente, sí, igual alguna coreo así tonta, pero sí, o sea, no era tan rollo vlog, era más vídeos de la gente bailando en las quedadas, rondas individuales, coreografías y cosas así. Entonces yo como empecé a meterme en octubre, me metí en el foro de Shuffle Spain, que en aquel entonces era como el método principal de comunicación que teníamos. Y ¿Un foro? Un foro, sí, sí. O sea, eso, Facebook ya existía y tal, y lo usaba un poco, pero primero fue a través del foro. Y me enteré, o sea, en octubre empecé, pero no me metí en una quedada hasta diciembre o así, que hubo una quedada bastante gorda, que ahí nos conocimos mucho de la gente que empezamos por aquella época. Y a partir de ahí ya sí que por Facebook y tal más, pero el foro fue una parte muy importante de mis inicios. Ok, me estabas contando sobre Shuffle Spain. ¿Esto por qué años aprox? Yo me metí en 2011, pero el foro existía ya desde hacía unos años. Yo creo que debió empezar como 2009, una cosa así más o menos. ¿Y cuántos me habías dicho que eran aprox en las quedadas y eso? Claro, yo la primera que fui fue la de diciembre, que fue una quedada que fue bastante bien, porque éramos 30 o una cosa así. Si no recuerdo mal, fue una quedada bastante chula, vino gente de otras partes de España, gente de Valencia y Nice. tal. Y por aquel entonces nos juntábamos, o sea, no era solo shuffle, era shuffle con jamstyle, con, yo qué sé, el que se apuntara Y que la viniera. música era más tirando a hardstyle, todo hard. A saco de hardstyle. O sea, poníamos de todo, ¿eh? También había momentos electro, momentos house, momentos trance, pero escuchábamos mucho hardstyle por aquel entonces. Ok. La primera siempre era Yo soy tu gatita. Pues cogía el ¿Versión altavoz. hardstyle? No. Ah. La original de la factoría. Ah, ok. Yo cogía el altavoz, lo conectaba, ponía Yo soy tu gatita, todo el mundo se reía y entonces poníamos el hardstyle. Y con eso rompían el hilo. Sí, Hermoso. exacto. Fantástico. Bien. Y a ver, capaz es dar un salto grande en el tiempo o no, me dirás. ¿Cómo se relaciona Shuffle Spain con Shuffle Showcase? Bueno, ya te digo, yo me metí en 2011 en Shuffle Spain, al principio como usuario simplemente. Y de hecho era gracioso porque en Shuffle Spain había como una parte en el footer de la página que era un contador de horas, o sea, las horas de actividad de los usuarios. Sí. Y, o sea, a mí me motivaba muchísimo. Yo llegaba a casa del instituto, me sentaba en mi habitación, ponía mensajes no leídos, me los leía de abajo para arriba y cuando acababa refrescaba la página, o sea, iba contestando, refrescaba la página y ya había comentarios nuevos. Así que iba tirando así. Y llegó un punto en el que sobrepasé al administrador de la página web en horas de actividad y tenía como mucha vocación de eso, de cuidar de la comunidad, de cada vez que se presentaba alguien, pues oye, pues si no sabes cómo hacer este paso, mírate este tutorial o léete la sección de historia del shuffle, del foro, tal. Si había conflictos, pues me metía en medio, intentaba apaciguar un poco los ánimos. Entonces al final me acabaron proponiendo de convertirme en moderador de Shuffle Spain. Acepté, por supuesto, y estuve bastante tiempo, pues eso, llevando la parte del foro, actualizando la portada de la página, editando algunos vídeos, hice una serie de entrevistas, de hecho también, no presenciales, o sea, enviaba las preguntas por correo y cada uno se grababa a sí mismo y lo subíamos al canal de YouTube del portal. Y estuve bastante tiempo haciendo eso. Y al final, o sea, Chuflis, que en aquel momento no era Chuflis, era Oskitar. Sí. O sea, para mí, BCN Rockers siempre fue como la comunidad de Barcelona, pero o sea, era como la representación de Barcelona dentro de Shuffle Spain. Para él, ¿no? Para él era una cosa independiente, autónoma. Y nada, o sea, como los dos éramos personas como, pues aquello, montar quedadas y tal, movilizar a la gente, siempre estábamos ahí dando el callo. En un momento dado, pues
Quedé con él, empezó a movilizarse en su barrio y tal, le ofrecieron como un espacio a través de amigos de su barrio y tal, y me pidió ayuda para su nuevo proyecto, que era Shuffle Showcase, que fue como... La idea era combatir un poco lo que estábamos viendo en la comunidad internacional, que era como el movimiento de las crews y todo esto, como la gente siendo como muy elitista, muy purista, como muy cerrada de mente. Entonces nuestro objetivo era básicamente unir a las comunidades de alrededor del mundo, porque era como que cada una operaba por su cuenta y no había comunicación entre ellas. Entonces como establecer puentes, intentar establecer un marco teórico común un poco, porque la información estaba muy dispersa y tal. Y básicamente eso, o sea, intentar lanzar puentes, difundir y, no sé, compartir, básicamente, con gente de todos lados. Ok. Y como, pues eso, como vio que tenía esa vocación, pues yo me presté rápido a darle mi ayuda. ¿Y ese centro donde empezaron es el actual estudio de Showcase? Es el centro, sí, es el ¿Cómo se llama? Centro cívico del COI, el Casal de Joves del COI. Perfecto. Sí, durante mucho tiempo nos estuvieron prestando, aparte de la sala de los sábados donde bailamos y tal, además teníamos otro día a la semana donde íbamos a hacer reuniones. Y el equipo ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio éramos gente de ahí del barrio, más yo, más Chuflis. Y nos juntábamos ahí cada semana, discutíamos cuál era el plan, nos poníamos a editar vídeos o lo que hiciera falta, traducciones, la página web. Bien, ok. Hace un ratito dijiste que tenías vocación, de que te gustaba esto de crear lazos, de unir comunidades. ¿De dónde crees que viene? Pues de las primeras quedadas que fui, clarísimamente. O Sí. sea, yo cuando empecé a ir a mis primeras quedadas había un shuffle en concreto que era Apolo. Que Apolo, bueno, o sea, sigue haciendo cosas, pero ya el shuffle ya lo dejó bastante, sobre todo por un tema de una lesión que tuvo. Pero Apolo me inspiró muchísimo porque era la primera persona, o sea, tú era tu primera quedada y Apolo siempre era el que te venía por detrás, te ponía una mano encima del hombro, te decía que lo estás pasando bien, tal, si quieres después te enseño un par de pasos, o sea, siempre como la persona de referencia que se preocupaba de que todo el mundo se sintiera bienvenido y a gusto. Sí. Y al final, o sea, yo cuando era un adolescente, o sea, tuve como muchas fases, muchas aficiones y tal. Y de hecho cuando empecé mis padres no daban un duro porque pensaban que el shuffle sería como cualquiera de las otras, que a un par de meses se me iba a pasar y me iba a buscar otra cosa. Y el motivo por el que sigo a día de hoy es por eso, porque fue la única cosa en la que realmente me sentí como dentro de una familia, integrado, sentido de comunidad, y he conocido las personas más importantes de mi vida, las he conocido prácticamente todas a través del baile. Y al final quiero devolver un poco lo que me ha dado a mí el baile. Qué fuerte. Ah. Así que ese tal Apolo sería como tu primer referente o Sí, maestro, o sea, podría... sí, se podría decir maestro incluso. O sea, Sí. en una época en la que no había maestros. Claro. Porque Apolo era eso, o sea, tú tenías cualquier duda, pues preguntabas a quien fuera y te ayudaba, y Apolo se preocupaba por eso. Y en Shuffle Spain pues, se dedicaba a escribir tutoriales escritos, como rutinas de entrenamiento, tanto de técnica como de creatividad. Por ejemplo, había un entrenamiento que él hacía mucho. O sea, de Apolo nos reíamos un poco siempre de él porque bailaba de una forma que es que literalmente parecía que levitaba sobre el suelo, y cada vez que estábamos en una quedada y veíamos a alguien con patines en línea, decíamos, mira, ahí está, ahí va Apolo. Sí, sí. Y tenía, por ejemplo, una rutina que era... Porque antes las quedadas lo típico era que quedábamos por la tarde y era ya como que la quedada misma era la previa de la fiesta que iban después, porque después se iban de rave los mayores. Yo era muy joven, yo tenía 15 años y no podía. Claro, ellos Pero- tenían la full experience. Sí, o sea, los que ya eran mayores de edad y tal, hacían el calentamiento en la quedada y después cenaban algo rápido y se iban de rave. Y tenía, por ejemplo, una rutina al Apolo que era bailar shuffle,
moviéndote a través de la marabunta de gente en las raves, pero sin tocar a nadie. Ah, bueno. Y yo qué sé, pues el entrenamiento este que hace siempre Chuflis, que te pone una botella de agua en el suelo Sí. y tienes que ir esquivándola, pues también yo creo que no se lo enseñó a Polo, lo más seguro. Mira, Sí, sí. lo de ir esquivando gente en las raves me hace acordar mucho a un ejercicio Poner que se conos, hace... ¿no? También. Sí, pero en las clases de danza contemporánea, por ejemplo, siempre se hace, tipo, como para entrar en contacto y entrar en calor, el famoso caminar por el espacio y van aumentando las velocidades, se van cruzando. Me parece que aplicado con Shuffle debe ser Claro. un Este es ejercicio el enfoque contrario. Porque cuando estás de fiesta y eres tú el shuffler, la mayoría de gente está con cubatas en la mano. Sí, O incluso tú, puede ser que tú también tengas un vaso en la mano. Y esa era otra de las rutinas, de hecho, saber bailar con un cubata lleno en la mano. bien. Esa era otra rutina Toda una importante. destreza. Sí, sí. Pero claro, o sea, en la mayoría de fiestas el shuffler es el raro. O sea, hay poca gente que se mueva tanto como un shuffler. Entonces, como tienes que ir esquivando a la gente igual ahora está en un sitio, pero de repente se gira. Tienes como que ir viendo, ¿no? Como esas dinámicas y movimientos. Sí, Eso está guay, recomendable. me gusta. Voy a tomar nota. Bien, habías dicho que en tu adolescencia pasaste por distintas hobbies o cosas artísticas aparte de la danza. ¿Cuáles fueron? En un primer momento, creo que de las primeras derias que me dio fue como la informática, entre muchísimas comillas, porque tampoco tenía mucha idea, pero me gustaba como, yo qué sé, descargar software raro, en plan, yo qué sé, que des un clic y la pantalla toda te haga como efecto agua, tenía, o cosas así. Yo creo que la mitad de las cosas que me bajaba eran virus, sinceramente. Me creé una página web súper cutre y no sé, durante un rato me interesó eso. Después me dio otra que fue el fingerboarding, como esto Sí, de hacer de skate con los dedos. Tuve una temporada que le di muy duro a eso y tenía un grupo con mis colegas y tal, que no prosperó mucho. Después ya empecé con el shuffle. Hubo un proyecto que lo estuve manteniendo como mínimo 2-3 años de estar bastante a tope con eso, de hacer arte digital. O sea, hacía como unos procesos experimentales con tratamiento de imagen, sobre todo sonificación, es decir, coger imágenes y el archivo de imagen, manipularlo con herramientas de tratamiento de audio. Entonces, pues cogía el archivo y le aplicaba, pues yo que sé, un ecualizador o una reverb. Y claro, eso pues destrozaba el archivo. Claro. Y creaba unos efectos súper extraños y creaba como composiciones a partir de eso y tal. Composiciones de gráfica, o sea, de imagen. Sí, sí, Okay. sí. A partir del sonido. Claro, cogía una imagen, la trataba como sonido y la volvía a exportar Claro, como imagen. y salía- las combinaba de formas extrañas, como metiendo memes y mensajes subliminales y como psicodelia y cosas raras y tal. Eso estuve haciendo una buena temporada. Bueno, y aparte la música, claro, que yo soy músico desde los 9 años, toco la flauta travesera, pero eso es como aparte, ¿no? Porque sí que ha sido como una cosa que durante una porción muy larga de mi vida ha sido en estudios reglados. Después ya seguí haciéndolo simplemente por afición. Estudio arreglado sería Ir a una academia. ir a una academia. A partir de cierto punto ya o sea, seguí yendo a la academia, pero sin exámenes ni nada, simplemente tocar por tocar. ¿Y empezaste a ir por voluntad propia o sugerencia de tus padres? Bueno, o sea, mi madre sabía que tenía compañeros de clase que iban a la misma academia, está aquí al lado de mi casa, en el barrio, y un día volviendo del colegio, pues pasamos por delante y mi madre me enseñaba la academia y me dijo, oye, ¿no te gustaría tocar algún instrumento? Y le dije con toda certeza la flauta travesera. Lo tenía clarísimo, porque hacía poco tiempo antes habíamos dado un paseo por el Parque Güell y había un músico callejero tocando la flauta travesera y me encandiló. Me pareció como un instrumento súper místico, hipnótico, misterioso. Y cuando me lo propuso mi madre no me lo pensé 2 veces y a día de hoy aún la sigo tocando. ¿Cómo dijiste que se llamaba el parque? El Parque Güell, ¿no lo conoces? No. Es una de las atracciones turísticas mayores de Barcelona, ya te llevaré un día.
¿Tiene alguna relación con Wu Wei de No. su último álbum? Nada que ver. No, se escribe distinto. Es, Ok. es un parque modernista. Ok, no, como sonaba parecido. Es un parque de Gaudí, Ok, diseñado por Gaudí, muy, muy chulo. bien. ¿Y cómo pasaste de la flauta a empezar a componer con medios digitales? ¿Cómo fue un poco ese proceso? O sea, desde, bueno, la adolescencia es verdad, se me ha olvidado uno de mis hobbies que también fue el DJ El durante DJ. un tiempo. Bien, Mis padres me regalaron una controladora así pequeñita y tal, y durante un tiempo, bueno, experimenté, no tenía ni idea, pero experimentaba. De hecho, me acuerdo un día que emití por internet y me escucharon mis compañeros de clase, tenía ese interés ya. Pero nada serio, al final todo autodidacta y tal, pero... O sea, realmente lo de componer y tal, o sea, la música electrónica ya me gustaba, pero lo de ponerme a componer empezó cuando me acabé el instituto. Y mi trabajo de final de instituto fue un trabajo de investigación sobre el acid house, y una de las partes prácticas fue la producción de un tema de acid house, pero lo hice como con lo poquísimo que sabía, sí. porque sabía poquísimo. Pero después en la universidad estudié producción de audio, perdón, producción musical e ingeniería de audio, y ahí ya sí que me dieron los recursos que necesitaba para empezar a hacer música en serio. Y a la mínima que ya, o sea, paralelamente a mis clases ya empecé a trabajar en mis proyectos personales. O sea, mi primer EP, el Noisy World, está grabado en la facultad, básicamente. Bien. Porque claro, quería aprovecharlo a saco, porque el tiempo que estuve estudiando ahí era oro, porque tenía el mejor equipo de grabación que pudieras imaginar. Claro. Y quería exprimirlo. Y pidiendo ayuda a mis compañeros de clase y tal. Y ahí empezó realmente. Sí que podría decirse que ese tema de Acid House fue como tu primera composición. Fue un primer contacto, más que otra cosa. Es que no, creo que no es ni público. ¿Lo tenés guardado por ahí? Está en SoundCloud, pero no Sería sé, no curioso. sé si como público o como privado. O sea, simplemente como identifiqué los clichés del acid house y los reproduje. Bien, Más allá de eso no tiene, no tiene ningún interés el tema como tal, Claro. es muy básico. fue tu primer experimento. Sí. Bien, ¿esto por qué año aprox? Ah, a ver, yo creo que mis estudios fueron entre 2015 y 2017, si no recuerdo mal, Bien. una cosa ok. así. Vamos a dar un salto importante. 9 años después, Hostia, sí que has dado un salto, sí. o sea, bastante grande. Compositor con 7 álbumes, EPs, por ahí. ¿Cómo sentís que fue evolucionando, no sé, tanto tus conocimientos como tu exploración? O desde qué lugar componés o por qué lo seguís haciendo? Uf, Fueron varias preguntas. Sí, son varias en una. A ver, de entrada, o sea, lo que yo estudié en la universidad fue una introducción, más que otra cosa, porque al final tienes que pensar que estudié un grado que es Ingeniería de Audio y Producción Musical. Entonces, claro, estudiaba allí física del sonido, logaritmos, grabación, mezcla, máster, radio, o sea, como tantas cosas que al final tocas tantos palos que ninguno lo profundizas. Entonces me dieron las herramientas para empezar, pero el mundo de la producción musical y de la composición incluso son inacabables. Entonces tienes como que hacerlo. La única manera de aprenderlo es hacerlo. Entonces mi primer EP, o sea, es muy guay, como y lo intento hacer de vez en cuando, abrir proyectos de cuando empezaba, porque el no saber te lleva a experimentar y haces cosas que cuando las sabes cómo se hacen, probablemente no haría lo que hacía antes, porque utilizaba herramientas mal o para cosas para las que no estaban diseñadas, y los resultados a veces eran guapísimos. Entonces ahora, claro, ya llevo muchos años produciendo, ya mi técnica está mucho más depurada, tengo mis procesos, ya tengo finalmente
he acabado consiguiendo más o menos, o sea, esto es un proceso que no acaba nunca, pero he ido depurando mis procesos para que ya hay como, vale, una fase de composición, una fase de producción, una de mezcla, ahí ya pasamos al mastering y ya es como todo un poco más ordenado. Al principio era más caótico. Cosas que sí que no han cambiado es, por ejemplo, lo que tardo en sacar un tema, porque, por ejemplo, hablabas antes de Wu Wei. Wu Wei es un ejemplo muy extraño, por ejemplo, porque hay temas que son de 2021 o así, hay temas que son de 2017 y están todos combinados en el mismo álbum. Entonces a veces me pasa que empiezo un proyecto y no lo termino hasta 3, 4 años después, eso me ha pasado un mogollón de veces. Pero lo que sí que te puedo decir seguro es que ahora ya tengo una técnica más guay. O sea, a nivel de creatividad es distinto, porque ya muchas veces sé lo que quiero hacer y voy a por ello, a diferencia de como ponerme a experimentar y no sé a dónde me va a llevar. Como un concepto o algo que te guía. Sí, o sea, muchas veces surge de una atmósfera, surge como de una idea que muchas veces ni siquiera estoy delante del ordenador cuando se me ocurren, pero yo qué sé, mi último tema, ¿no? Por ejemplo, la idea surgió como de otro tema que me gusta mucho y que no sabía cómo se había hecho, entonces yo preguntándome a mí mismo, ¿esto cómo lo deben haber conseguido? Llegué como medio a la conclusión de que lo más probable es que fuera un sonido a cámara lenta, que lo habían manipulado para crear golpes rítmicos y dije, va, pues voy a probar a hacer lo mismo. Y pues eso, me grabé con la flauta, la puse a cámara lenta, creé como unos samples con los mejores trozos y esto lo traté rítmicamente a partir de ahí. Y muchas veces es como esto, que es como un germen y a partir de ahí ya pues voy creando la composición de estructura, ¿no? Introducción, drop 1, drop 2, puente. Pero muchas veces sale de ahí, como de intentar crear sonidos atmosféricos así extraños. Por eso mi música es como es también. Es muy misteriosa, hipnótica, psicodélica, por eso, porque muchas veces sale de... Así como muchas veces la mayoría de música pues sale de un acorde o de una secuencia de acordes o de una melodía, mi música muchas veces no tiene ni melodía. Y en cuanto a la música y el baile, ¿es algo que actualmente es una vía de escape, una vía de expresión o tenés como alguna ambición más profesional? ¿Desde qué lado encarás todo este mundo? A ver, con el baile, mis ambiciones profesionales en realidad nunca las he perseguido. O sea, hay gente de mi comunidad que sí que se ha lanzado a hacer clases y a buscar academias y todo eso. Yo nunca he tirado por eso. Sobre todo porque para mí el baile, como ya te he explicado cuáles son mis motivaciones antes, entonces para mí el baile tendría que ser algo gratuitamente accesible y eso es para lo que lucho. Por eso me mola el proyecto del centro cívico, de tener un espacio abierto a todo el mundo y gratuito. Y básicamente en el baile no he intentado perseguir un camino profesional nunca, a pesar de que supongo que si me lanzara a ello habría alguna forma de monetizarlo, pero no he tirado por ahí. Con el baile mi vocación es de ayudar a la gente no sé, de cambiar vidas, intentar cambiar vidas como me la cambió a mí. Y con la música, pues sí, obviamente es un método de autoexpresión, por supuesto. Es una pasión, además. Me gustaría que fuera mi profesión algún día. Me gustaría vivir de la música, pero tengo que ser realista y sé que es muy difícil. O sea, hay muchos modos de vivir de la música, por supuesto, pero en un escenario ideal, la idea como de viajar por el mundo compartiendo mi música y haciendo sentir a la gente lo que sea que les haga sentir mi música, me encantaría. Y en realidad lo persigo.
O sea, aunque sepa que es muy difícil alcanzar mi profesión, voy buscando mis festivales, mis cosas. El mes que viene voy a un festival de Psytrance muy gordo. Y dentro de lo que puedo intento ir buscando mis fiestas, mis fechas y tal, poco a poco, dentro de mis capacidades. Oniric Cat no es mi único proyecto musical, estoy en otros también. Y me gustaría vivir de alguno de ellos, pero sí, no sé. Respondo a tu pregunta, no sé si... Sí, fue muy claro. Vale. Se entendió perfecto. Muy bien. A ver, tengo varias preguntas. Viajar por el mundo compartiendo tu música es como... O sea, tu música es como más o menos lo expresaste, más tirando ambiental, como que te gusta como misteriosa. ¿Cuál pensás que es el entorno ideal para lo que vos componés? ¿Una fiesta? Esa es una pregunta que me estoy haciendo mucho últimamente. Porque, o sea, sí que ahora estoy empezando a experimentar un poco más con música más movida y quiero empezar a desarrollar un live set que sea más bailable, más tirando al acid trance y tal igual. Pero eso de momento es solo una idea, no la he desarrollado. Claro. Pero, claro, es que pueden ser muchas cosas distintas Oniric Cat al final, porque en algunas fiestas pincho psytrance, en otras pincho hardstyle y hardcore, en otras ambient. Sí. Y no sé, al final me puedo adaptar un poco a cualquier situación, pero si las veces que he hecho mi directo como Oniric Cat, el rollo de vamos a hacer una hora o una hora y media de solo mi música, es como una mezcla entre una rave y un concierto, porque es música electrónica, pero también es flauta travesera, y hay momentos bailables, pero también hay momentos introspectivos. Entonces encaja en varios espacios para mí. O sea, un espacio en el que encaja perfectamente es cualquier festival que tenga un espacio chill out. Chill out. Eso lo he hecho. He participado en un par de espacios chill out de festivales y cosas así, y encaja perfectamente. También puede encajar en un escenario principal en una hora más baja, como para abrir una fiesta o cerrarla. Y si experimento un poco más y subo los BPMs, pues puede ser una cosa también rave perfectamente. Pero cualquier festival o cosa así que apoye el directo, o sea, porque eso es lo que intento llevar un poco, o sea, que no sea solo DJ set de pinchar temas que ya vienen hechos, sino añadirle ese punto de aleatoriedad, de interacción en directo, de modular, de tocar el piano, de tocar la flauta, de coger el micro y de repente pues hacer un discurso, hacer una performance. Un poco esa es la idea que tengo ahora. Y recién pensando en estos espacios como los entornos ideales para tu música, se me cruzó una idea, también creo que puede estar un poco ligada a, por lo menos la concepción que yo tengo sobre tu persona, como retiros, espacios de yoga, como cosas más espirituales. Además, se me ha olvidado que también he hecho otra, o sea, también lo he adaptado a otros formatos, porque también he hecho formato exposición con conferencia e instalación artística. Eso lo hice en 2021 con Imaginary Love Story, que era eso, era performance de arte, o sea, de danza contemporánea. Esta está en YouTube. Sí, que bailó McFly. Sí, y My MC Fly Artiliaz. Sí. Y era conferencia del proceso artístico, más performance de danza contemporánea, más proyección, más instalación de mapping, más DJ set. Estoy en conversaciones ahora con una galería de arte para intentar hacer algo así del estilo también. También he hecho con Wu Wei, hice una fiesta de presentación que era un poco similar en el sentido de listening party, conferencia y tal, como una cosa que es un poco festiva, pero en realidad también tiene un punto de divulgación y educativo. Y lo del yoga también se me pasa porque
Hay un punto de mis performances, por ejemplo, que saco los cuencos tibetanos y me pongo a hacer un loop station con cuencos tibetanos, o yo qué sé, tengo una flauta de bambú de la India que también tengo que aprender a tocarla mejor, pero me gustaría incorporarla también. Ceremonias de hongos, eso quiero hacer. Ceremonias de hongos y ayahuasca, tío, con música en directo, eso sería guay. Nice. Bueno, creo que queda claro que tu vínculo con la música y tus producciones no tocan una única rama artística, Bueno, sino ojalá. que ojalá. Ojalá, sería mucho más sencillo todo. Sí, bien, me gusta. Y seguido con este tema, ¿qué interpretación tenés de la espiritualidad en tu vida? Hostia, pues es una pregunta muy amplia, bueno, me interesa el desarrollo espiritual. Sí, El Shuffle ha sido una práctica espiritual antes de saber lo que era una práctica espiritual, sin ninguna duda. Desde hace unos años estoy interesado en la meditación. Tengo que decir que ahora no es un hábito en mi vida como lo era antes, pero sí que pasé un año de mi vida en el que meditaba a diario, sí o sí, siempre. Mínimo un año entero pasé haciéndolo y los cambios, o sea, los noté, desde luego. Como desbloqueé muchas cosas, abrí muchos canales energéticos y tal. Ahora están un poco más cerrados, pero Bien. tengo intención de volver a desarrollar esa parte de mi vida. No sé, o sea, me interesa. O sea, Ok. he tenido experiencias, en privado lo hemos hablado, experiencias espirituales que he tenido. Sí, No sé si, o sea, es como una parte de mi vida que me interesa desarrollar y no sé, o sea, es como una caja de Pandora en el sentido en el que cuando empiezas un camino espiritual, si lo dejas a medias estás jodido. claro. Porque cuando te das cuenta, o sea, tú puedes como, o sea, es muy cliché, ¿no? Pero cuando despiertas de la Matrix y tal, no digo que esté iluminado, Sí, sí. para nada, estoy lejísimo. Pero cuando empiezas a darte cuenta de ciertas cosas, o sea, es mucho más sencillo vivir en la ignorancia. O sea, es mucho más sencillo pensar que la gente te está haciendo daño que darte cuenta de que el que te estás haciendo daño eres tú mismo. Porque, por ponerte un ejemplo, simplemente, pero si tú piensas que la gente es mala y quiere herirte, como yo pensé durante una gran parte de mi vida, pelotas fuera. Tú no eres responsable de nada y la culpa la tiene otro. Exacto. Pero cuando te das cuenta de que hay cosas que estás haciendo mal, de que hay cosas que tienes que cambiar y que hasta que no seas tú el que ponga orden, te van a seguir pasando las mismas mierdas porque no las has solucionado. Claro, o lo arreglas o vives sabiendo que no lo estás arreglando. Y eso es una cosa con la que estoy batallando ahora mismo, porque sé que hay cosas en mi vida que quiero cambiar, pero ponte a hacerlo. Sí, sí. Ahí está lo jodido. Entonces a eso me refiero con la caja de Pandora un poco. Muy bien. Yo la verdad que soy bastante ignorante de todo este mundo, pero sé que hay como ciertos nombres, ciertas ramas. ¿Vos tenés como alguna, no sé, energías, chakras o algún nombre que diga que sea con este tipo de espiritualidad resueno, por ejemplo? Lo que te puedo decir con 100% certeza, resueno con el daoísmo. Daoísmo. Sí, muchísimo. Wu Wei es un término daoísta y el título de mi disco. Es una filosofía oriental que se originó en China hace miles de años. He leído el Tao Te Ching, he escuchado Alan Watts, he escuchado varios audiolibros y tal. Terence McKenna también, cierto. Bueno, Terence McKenna no es el mejor ejemplo, pero Ram Dass también está influenciado mucho por esta rama. Entonces, daoísmo seguro. El yin y el yang, llevo tatuado el yin y el yang en el pecho. Antes de saber lo que era el daoísmo.
sea, es como estas cosas. Cuando empiezas un camino espiritual, es como que empiezas a poner cosas en su sitio y te das cuenta de... Para mí, sobre todo, ha sido mucho de darte cuenta de que las casualidades no existen y que todo pasa por un motivo. Entonces, creer en la casualidad es muy fácil. O sea, es como la ignorancia. O sea, tú puedes engañarte a ti mismo y pensarte que las cosas pasan fortuitamente, pero cuando te das cuenta de que no... Pero si respondiendo a tu pregunta, el taoísmo seguro, creo en los chakras, tengo las banderitas estas en mi habitación colgadas y creo que son una herramienta interesante como para darte cuenta de bloqueos que tienes en tu energía. He tenido experiencias con visualización de aura también, que alguna vez te he explicado. He tenido experiencias con el plano astral, supongo que se podría decir, contadas, muy contadas. Y mindfulness, por supuesto. La mayoría de las meditaciones que he realizado eran tipo mindfulness, visualizaciones también. Meditación libre. O sea, no sé, es que hay muchas cosas que no sé qué nombre tienen también. Sí, sí. Pero cuando estás meditando y simplemente... O sea, la meditación al final muchas veces es proyectar tu atención en un foco. Entonces, la mayoría de las veces es breathwork, que es respiración. Pero también hay meditaciones en las que el objetivo es que no haya foco y simplemente dejar que tu mente proyecte y ver qué sale. Eso también lo he experimentado un poco. Bien, me gusta, súper interesante todo, la verdad que me gusta mucho todo lo que estás compartiendo. Siguiendo con experiencias y anécdotas ilegales, o no tanto, creo que podríamos decir que también tenés un muy buen historial de fiestas. Sí. Podría decirse que sos una persona... Empecé pronto y no he parado. Bien, podría decirse que sos una persona fiestera, rabera. Sí, sí, yo creo que se puede decir. Aparte, o sea, quiero compartir las experiencias que he tenido yo, tanto con el shuffle como con la música electrónica. Entonces, para mí un DJ que no se ha pegado fiestas de 3 días o de 24 horas seguidas sin parar, no puede entender lo que es actuar en una. Bien. Tienes que tener la perspectiva del público para entenderlo también. Claro. Genial. Ligado a esto, ¿alguna anécdota que quieras o que se pueda contar de fiesta loca? De fiesta loca. Una de las que más gracia me hacen, que es la que suelo compartir, o sea, es en tercera persona, pero... bueno, es que claro, de las que pueda compartir delante de una cámara. Hubo una que me hizo mucha gracia, estábamos en el Moon Eye Festival, que era un festival de jueves a domingo. Entonces, claro, el domingo ya, por mucho que intentes descansar, en un festival se duerme mal, se come mal y el domingo ya estás hecho polvo. Y recuerdo el domingo estar en el escenario secundario escuchando acid techno y ver como unas chicas que se estaban comiendo el dance floor ellas solas y en un momento se van y volvieron con rulos en la cabeza, delantal, una escoba y un recogedor y empezaba, venga, vamos mi niña, que me tiene esto hecho un asco, no sé qué, y están barriendo dance floor. Es como de las cosas, o sea, no sé, es de las primeras anécdotas que me viene a la cabeza y me parece divertidísimo. O sea, literalmente que fueron a buscar escobas. Sí, sí, o sea, no sé ni de dónde las sacaron, pero con el delantal y todo, o sea, era la típica abuela que sale con la tumbona a la calle. Bueno, esto es una cosa muy española, no sé si en Argentina. ¿Qué es una tumbona? Bueno, una silla como esta, como de salir a la calle del pueblo y empezar a marujear y a contar chismes de cada uno que pasa. Sí, sí. Pues ese mood, ese flow. Nice. Muy bien. O sí, no sé, es que no, así delante de la cámara son muy censurables la mayoría. Está bien, se entiende. Ok, creo que ya tocamos bastantes facetas que me gustan mucho. Vamos a volver a algo un poco más chill. En cuanto a hobbies y gustos personales, sos una persona que disfruta más de, no sé, las películas, series, juegos. ¿Tenés preferencia por alguna de las tres? ¿Te gustan todas? Me gustan todas. Bien.
El cine... Me gustan todas. Me gusta, Oxy. sí, ese es el titular del vídeo. Oxygen Shuffler me gustan todas. El problema es que les guste yo. No, pero... o sea, de pequeño miraba muchísimo cine. Mi padre me inculcó bastante el gusto por el cine, aunque debo decir que lo he perdido mucho. Aunque también el cine me ha perdido a mí, porque las pelis de hoy en día no son lo que eran antes. Una buena serie me gusta también, pero intento no caer tampoco en el vicio, que es muy fácil hoy en día. Y con los videojuegos sí que estoy perdido. O sea, porque yo soy de esas personas, o sea, nunca he jugado a League of Legends ni nada de esto, entonces no soy una persona que juegue multiplayer muchísimo, pero tengo como esta cosa obsesiva de que cojo un videojuego y hasta que no le he completado el 100%, todos los ítems, todas las misiones secundarias... ¿Te gusta platinar? Sí, soy completionist total, sí. Bien. Pero en plan, mal. Top de, no sé, top 3 juegos que has jugado, y si no puede ser uno con el que estés muy pegado ahora. ¿En la vida o recientemente? En la vida. En la vida, muy duro GTA San Andreas, muy duro. ¿Platinado también? 110. O sea, porque en el San Andreas hay un indicador de progreso Sí. que tú cuando lo completas al 100% no está acabado, hay más cosas. Pues yo las he hecho, esas más cosas también las he hecho. Bien. O sea, el San Andreas, el Vice City, o sea, como muchos GTAs y tal clásicos los he jugado enteros. El Breath of the Wild bestia, o sea, De la Switch. Sí, normal y hardcore. No sé, el Binding of Isaac, le he dedicado una cantidad obscena de horas Bien. y aún me queda, porque no soy tan bueno. Es difícil. Es difícil. Sí, no sé, así a bote pronto te podría decir estos. Ok. Bien. ¿Y algún género de juegos que te guste? Los mundo abierto me gustan. Mundo Por eso abierto. el San Andreas y el Breath of the Wild están ahí top. Bien, Porque bien. me gusta muchas veces jugar sin rumbo y simplemente ponerme a explorar un poco, y me parece... De pequeño las movidas estas de... he visto al Yeti en el San Andreas, te vas a esta zona, no sé qué, aquí hay un tío que si te acercas se suicida, no sé qué. Como estas fricadas Sí, a mí sí. de pequeño me volvían loco. Sí. Genial. Buenísimo. Ah, bueno, y YouTube ni hablamos. O sea, Bien. YouTube, tengo un vicio enfermizo con YouTube, muchas horas, pero todo mierda, telebasura. Mierda. Telebasura, total. De todas formas, ¿también lo has usado como plataforma autodidacta o no? Autodidacta, o sea, a O sea, nivel has de usado subirme aprender contenido. cosas. No, de vos, aprender cosas de YouTube. Bueno, claro, por supuesto, sí, es una faceta muy grande, pero también es una mentira también al final, porque hay muchas cosas que estoy comiendo y me pongo YouTube y digo, va, pues en vez de mirar cualquier tontería, pues me pongo un tutorial de producción musical y te miras el tutorial de cómo crear el sintetizador que usaba Daft Punk en esta canción de este disco y después no lo haces. No retenés. Claro, no lo haces. Sí. Eso también, o sea, hay cosas guay y cosas no guay, ¿sabes? ¿Actualmente estás a full con la producción musical o tenés algún Bueno. ¿Tenés algún otro trabajo? Ahora ¿Cómo lo llevas? mismo estoy en el paro. Ahora mismo estoy en el paro Pero claro, o sea, es que cuando estaba currando era muy loca mi semana, porque curraba por las mañanas con horario flexible, entonces había fines de semana que también curraba, el lunes tenía clase de flauta individual, el martes tenía ensayo con uno de los grupos que toco, el miércoles quedar con una colega con la que estoy haciendo colabos y tal, que aún no han salido, de Hightech. El jueves ensayo con mi otra banda, el viernes me iba a Shuffle con Marcos, el sábado o me iba a Shuffle con Chuflis o me iba de rave por ahí, y el domingo muchas veces volvía a ensayar con uno de los dos grupos. Entonces era como que ahora he perdido el trabajo, pero aún así, quiero decir, aburrirme no me aburro, porque... Y no sé. Tenés una rutina bien cargada.
Sí, o sea, yo cuando conozco a alguien y me pregunta, Oxy, ¿qué haces? Les digo Ahí vamos de nuevo. Claro, les digo que se sienten, porque... Bueno, Que se escuchen esta charla. sí, exacto. Creo que los voy a redirigir aquí y me voy a ahorrar un buen rato. Sí, les pediré el timestamp del momento este. Perfecto. Bueno, nos acercamos al final, Recta final. así que vamos a preparar Ololo. un buen matecito argentino. El famoso matimate. El famoso matimate. Infaltable. Sí, sí, con la pegatina de Oniric Cat en el termo, por supuesto. Sí, a esa. ¿A esa? Muy importante. Esa y Oniric Cat, la- Y Shuffle Showcase. Bueno, también... Showcase y la otra que está destruida. Esto, aunque no lo parezca, es una pegatina de Oniric Cat de primera edición limitada que mala vida ha llevado, la verdad. Pero bueno, es el símbolo, al final, lo que cuenta. ¿Todo bien? Sí, sí, he estado a gusto. Al final, tú y yo charlando y las cámaras están ahí, pero tampoco sin más, ¿no? Genial. Agustini. Vamos acercando al final. Siento decepcionar a los videntes, pero no es mi primer matimate, ¿eh? Vamos a hacer el primero. Y vamos a traer lo otro. Lo otro, Porque el combo es completo. cuidado. Un buen starter pack argentino. Dime que sos argentino sin decirme que sos argentino. Un mate calentito y un alfajor bien frío recién sacado de la heladera. Merengue clásico, cubierto con merengue. La marca no, a menos que me sponsoreen. No, la marca no la digo. Muy bien. Pero hay como varios tipos de alfajor. Sí, este de hecho es blanco, pero no es de chocolate blanco, sino que creo que está recubierto con merengue, Merengue, o azúcar. sí. Así que Relleno con dulce de leche, cubierto con merengue. Ole. No, En es el orden que quieras. Me está consintiendo aquí el Mati, madre mía. Yo creo que le voy a dar primero un sorbito. Está bien, está bien. Es que claro, pensad que el agua caliente estaba caliente ayer. O sea, es un milagro que aún mantenga la temperatura. Bueno, la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? El coso este. el alfajor. ¿Pero lo vamos a compartir o es para Todo mí tuyo. solo? Hostia, me sabe mal, tío. Disfrute. Muy rico. ¿Muy dulce o cómo lo sentís? Porque siento que, o he escuchado que dicen que los argentinos tenemos como más tolerancia o el umbral de lo dulce más arriba. Sois llaminés, que decimos aquí en Cataluña. Sois golosos. Sí. O sea, a ver, al final está completamente escarchado de azúcar. Entonces, dulce es. Sí, sí. Pero está rico. Me gusta. Porque además, tengo sensación de que alguna otra vez que había probado alfajores era... O sea, supongo que serían de otro tipo y tal, y como que se me hacía muy empalagoso. Como que me dejaba la boca muy seca y tal, y este al... No me da esta impresión, este. Y hay variaciones de todo tipo. No, mis dieces. La verdad que sienta bien esto ahora, ¿eh? Necesitaba un poco más de cafeína en el cuerpo. Es buen combo. No, el combo es ideal, vamos. Más tienes el dulce con el amargo del mate, es perfecto. Todo pensado. Calidad argentina. Bueno, para ir cerrando la entrevista, dos nombres que por ahí pasaron un poco por alto y que me gustaría volver a traer. ¿Por qué Oniric Cat? Oniric Cat. O sea, gato, porque hubo un momento de mi vida en el que me di cuenta de que, bueno, o al menos eso pensaba en ese momento, de que el ser humano, o sea, me rendí con el ser humano. Dije, no, yo quiero ser gato. Bien.
Porque un gato no obedece órdenes de nadie, es libre, es capaz, es valiente, además, o sea, no es como un perro que quiere incondicionalmente. Un gato elige a quien quiere y recibe el amor en la forma en la que él decide que quiere aceptarla. Y oníric porque cuando estaba en el instituto nos pusieron unos deberes de inglés que nos dijeron: mañana tenéis que volver con una palabra que empiece con la misma letra que vuestro nombre y que os represente. Claro, yo con la O pues tampoco lo veía tan claro. Y volví a casa y le dije a mi madre: oye, una palabra que empiece con la O que me represente. Me dijo onírico. ¿Que onírico conoces el significado? Tengo una idea general, pero a ver. Onírico es relativo al mundo de los sueños. O sea, una experiencia onírica es una ensoñación, o sea sueño, hipnosis o tal, pero sí, el mundo de los sueños. ¿Y es eso? como la imagen de Oniric Cat, es como la idea de que se te aparezca un gato en sueños. ¿Y eso por tu mamá fue? La idea fue de mi madre, pero esto, Oniric. claro, cuando estaba en el instituto, se me ocurrió bastante después combinar las dos cosas. Nice, qué bien. ¿Y Oxygen? Oxygen, porque el símbolo químico del oxígeno es la O, que es mi inicial, y porque cuando empecé a bailar shuffle tuve como la idea de... porque tenía un par de colegas en el instituto que medio les interesaba el shuffle, pero en realidad tampoco, ¿no? Y como tenía medio la idea de, vale, pues si yo soy Oxygen, tú eres Platinum y tú eres tal, no sé qué, que después ninguno lo siguió con ello. Pero también la idea de que, bueno, de que en ese momento de mi vida como que nada tenía ningún puto sentido, era un niño emo en el instituto y pues eso, Oxígeno, como que el baile era la única cosa que me aferraba con vida, básicamente. Que era como como mi vía de escape, como la única cosa que le encontraba un poco de sentido, la verdad. En cualquier momento que podía me escapaba, me metía en clases vacías en el instituto con los auriculares a bailar. Me miraran o no, me daba un poco igual. Pero sí, era mi refugio. ¿Y lo seguís sintiendo así? Bueno, ahora es distinto. Ahora, por suerte, he forjado amistades gracias al shuffle en las que sí que me puedo apoyar y si estoy mal sé que van a estar ahí. Y ya esa función el shuffle ya no necesita cumplirla tanto. Entonces, o sea, quiero brindarle eso a la gente que lo necesite, eso sí. O sea, Brindar oxígeno. O sea, para la gente que no tiene ninguna esperanza o lo que sea, o incluso si la tiene, pero no sabe qué coño hacer con su vida, el shuffle es una opción de puta madre, la verdad. A mí me ha descubierto las mejores amistades y más duraderas que he tenido en mi vida. Me he enamorado. Mi primera pareja fue a través del shuffle, mi relación más duradera fue con una chica que conocí a través del shuffle, mis hermanos de otra sangre los he hecho a través del shuffle, Shuffle Showcase, ya son no sé cuántos años de proyecto que llevamos ahí currando, he viajado, he reído, he llorado, de todo. Entonces, pues, cualquier persona que le pueda dar un 10% de lo que me ha dado a mí el shuffle ya es, o un 1%, ya es muchísimo. Recomendable. Hombre, pues sí, ¿no? Oxy, un placer. El placer es mío.